tienen en común el hardcore punk, el noise, el hip hop y la electrónica experimental? La verdad es que nada. Son mundos que nacieron en sitios distintos, con reglas distintas y para gente distinta. Hasta que apareció un grupo que los metió a todos en la misma habitación. Y no para que se turnaran, sino para que gritaran a la vez, en el mismo compás. Y lo que sorprende no es solo que lo hagan, lo que sorprende es que funcione. Porque la primera vez que escuchas su música suena a error, a ruido sin sentido. Pero hay gente que lleva años sin poder dejar de escucharla, intentando entender por qué algo tan caótico les resulta tan adictivo. Y por si eso no fuera suficiente, este grupo ha tratado a las discográficas como si fueran el enemigo. Por ejemplo, publicaron la portada de un álbum donde luego claramente tuvieron que censurarla, o que cancela giras enteras sin dar explicaciones, y que a pesar de todo eso, o quizá precisamente por eso, sigue llenando salas y ha sido uno de los grupos más influyentes de la última década. Ese grupo se llama Death Grips. Tres tipos de Sacramento que construyeron una máquina donde géneros que no deberían convivir, conviven. Un grupo que nada entre el punk, la electrónica experimental y el hip hop. Stephen Barnett, conocido como MC Wright, venía del mundo del arte visual. Había estudiado en Hampton antes de dejarlo para dedicarse a la música y la pintura. Zach Hill era un baterista que ya tenía cierto nombre por su trabajo en Hela, un dúo de noise rock. Andy Morin, productor y teclista, era el más discreto de los tres. Hill y Barnett eran vecinos en Sacramento. Se conocieron en 2010 y fue Hill quien metió a Morin en el proyecto. El mismo día que se formó el grupo, en diciembre de 2010, ya habían grabado su primer tema, Full Moon, Dead Classic. 3 meses después, en marzo de 2011, publicaron un EP homónimo gratuito y en abril de ese mismo año, el mixtape Ex-Military. No mandaron nada a sellos, no hicieron prensa tradicional, lo subieron a internet y ya. Pero Ex-Military sonaba diferente a todo lo que había ahí fuera. No era hip hop, aunque rapeaban. No era electrónica, aunque usaban sintetizadores. No era punk, aunque lo parecía. Eran las tres cosas a la vez, comprimidas en algo que aún no tenía nombre todavía. En febrero de 2012 hicieron algo que nadie esperaba, ya que venía de un grupo supuestamente tan hostil hacia el sistema. Firmaron con una discográfica grande, justamente con Epic Records. El plan era sacar 2 álbumes ese año, empezando por The Money Store en 2012. Y todo iba, en apariencia, según lo previsto. Programaron una gira internacional de 30 fechas, pero poco después la cancelaron por completo, sin más explicación que querer terminar su segundo álbum. La discográfica no estaba contenta y los fans tampoco. Ese segundo álbum era No Love Deep Web. Epic quería retrasar su salida hasta 2013. Death Grips no esperó. El 1 de octubre de 2012 lo colgaron gratis en su propia web, sin permiso de la discográfica, con una portada que era literalmente una foto del pene erecto de Zach Hill, con el título del disco escrito encima en rotulador. La reacción fue inmediata, la web se cayó a las pocas horas, Epic y la banda se acusaron mutuamente de haberla tumbado y para rematarlo, Death Grips publicó en Facebook un correo confidencial del departamento legal de Epic, exponiendo la disputa interna ante todo el mundo. Un mes después, en noviembre de 2012, la discográfica los echó. Lejos de frenarlos, esto se convirtió en su carta de presentación. Siguieron publicando música por su cuenta. Government Blades en 2013 y las cancelaciones no pararon. En agosto de 2013 cancelaron un concierto en Lollapalooza y sus fans furiosos destrozaron el equipo que habían dejado en el escenario. Fue el patrón que definiría la banda durante años. Firmar, romper, faltar a compromisos y salir reforzados cada vez. Cuando anunciaron su separación en 2014, ya llevaban 2 años enteros demostrando que no necesitaban a nadie para hacer ruido. Y no se quedó en un gesto puntual. En su propia web, theatworks.net, tienen prácticamente todo su catálogo para que te lo puedas descargar gratuitamente. Desde Ex-Military hasta Year of the Snitch, para escuchar y descargar directamente, sin pasar por Spotify, sin pasar por ninguna discográfica.
En 2012, tirar la puerta abajo fue un acto de rebeldía puntual. 15 años después, sigue siendo sencillamente la forma en la que Dead Grips entiende cómo debe funcionar la música. Hay una idea muy extendida sobre la música experimental, que se hace improvisando, sin pensar, tocando botones, que cualquiera puede hacerla si se deja llevar, y muchas veces, como pasa con Dead Grips, es justamente lo contrario. Su música, precisamente, es de las más calculadas que vas a encontrar. Zach Hill toca la batería como si tuviera 4 brazos. Sus patrones rítmicos son tan densos que parece que esté tocando 2 canciones a la vez. Cada golpe está colocado para generar una sensación muy concreta, desestabilizar, crear una especie de caos rítmico. En la mayoría de la música, el ritmo te da un suelo, un lugar donde apoyarte. El bombo marca el 1, la caja marca el 2 y el 4, y tu cuerpo sabe dónde está en cada momento. Zach te quita ese suelo. Los acentos caen donde no los esperas, los compases se rompen, el tempo parece acelerarse y frenarse, aunque el metrónomo no se mueva. Y sobre ese caos rítmico, Andy Morin construye capas de sintetizadores que suenan a maquinaria industrial, a estáticas de televisiones rotas, a samples deformados hasta ser irreconocibles, secuencias que vienen de la electrónica más experimental. Y luego tenemos a MC Wright, que usa la voz de manera que pocos han hecho antes. Wright no rapea sobre el beat, rapea contra él. Su voz funciona como un instrumento más de percusión, como un impacto. Corta, golpea, se superpone, a veces grita o susurra, a veces hace sonidos que no son palabras, pero que transmiten algo más urgente que cualquier frase. Si analizas sus letras, son fragmentos, imágenes sueltas, paranoia, violencia, sexo, espiritualidad, todo mezclado sin un hilo narrativo claro. No te está contando su vida, te está metiendo dentro de su cabeza durante un ataque de ansiedad. Desde mi punto de vista, si escuchas a Jim Morrison, encuentras algo parecido. Letras crípticas, tribales, llenas de imágenes que no forman una historia coherente, pero que transmiten algo urgente. Morrison no te estaba contando su día, te estaba metiendo en un ritual, en un trance, en algo que iba más allá de las palabras. 50 años después, MC Wright hace básicamente lo mismo. No porque haya copiado a Morrison, claro, sino porque ha llegado al mismo sitio por instinto. Cuando el mundo que te rodea no tiene sentido, el lenguaje ordenado tampoco lo tiene. Lo que queda son fragmentos, invocaciones, gritos que funcionan más como conjuros que como frases. Claramente, si hay algo que llama la atención del grupo en directo, son los tatuajes de MC Wright. Está cubierto con simbología oculta, Baphomet, Ouroboros, una secuencia numérica desconocida. Nunca los ha explicado en público. Todo lo que circula es interpretación de fans, no confirmado por él. Si la música de Dead Grips ya es una experiencia intensa, sus videoclips son una capa más de este caos. Y es que no son videoclips convencionales, son performance filmadas, momentos capturados que no pretenden vender nada. Guillotine fue uno de sus primeros éxitos. El vídeo es crudo, con un estilo visual lo-fi, con MC Wright en primer plano escupiendo las letras con gran intensidad. No hay narrativa, no hay efectos especiales. Solo un tipo en un coche entregándose a algo que parece más grande que él. El vídeo se volvió viral porque la gente no había visto nada igual. No era hip hop, no era punk, no era nada reconocible. Era Dead Grips. Full Moon Dead Classic tiene esa rítmica encriptada, casi hipnótica, y el vídeo muestra a MC Wright en éxtasis, moviéndose como si tuviera un trance. Es el primer tema que grabaron el mismo día que se formaron a finales de 2010, y ya estaba todo ahí. La estética cruda, la entrega física, la sensación de estar viendo algo que no debería estar grabado. On GP es completamente diferente. Los ves a los tres en un espacio cerrado como un container o una habitación vacía. Hay un bafle al fondo y ellos están sentados en el suelo, cada uno en su mundo, escuchando el tema por ese altavoz. No hay performance, no hay caos, solo tres tipos escuchando su propia música, aislados pero juntos. Shit Show es brutal. Zach Hill arrastrándose por el letrero de Hollywood, drogado, destruyendo el símbolo más grande del sueño americano. El vídeo fue eliminado de YouTube por violar las normas comunitarias. Lo que es exactamente lo que Dead Grips quería. Es una declaración de intenciones visual. No venimos a encajar, venimos a romper.
No Love es puro caos en directo, destruyendo el escenario, rompiendo equipo, MC Rai tirado por el suelo. No es un vídeo musical, es un documento de lo que pasa cuando 3 personas llevan su música al límite físico. Todos estos vídeos comparten algo. No intentan gustar, no intentan encajar en la MTV o en YouTube. Son extensiones visuales de la música, tan crudas y tan caóticas como el sonido. Y esa coherencia entre lo que suena y lo que ves es lo que los hace imposibles de olvidar. Una de las curiosidades del grupo es que suelen atraer a gente que no tiene absolutamente nada que ver con su mundo. En 2013, Robert Pattinson, sí, el actor de Crepúsculo, el que luego hizo de Batman, grabó una parte de guitarra para el tema Birds de su álbum Cover Name Plates. No fue en un estudio profesional. Zach Hill lo grabó con un iPhone y luego sampleó esa grabación para meterla en la canción. Ese mismo año circuló una foto de Pattinson con Zach Hill y MC Rai en un concierto de Beyoncé. Una imagen que no tiene sentido en ningún universo, excepto en el de Dead Grips, claro. Pero la colaboración más extraña fue con Björk. En 2012, Dead Grips remezcló 2 temas de su álbum Biophilia, Sacrifice y Thunderbolt, que aparecieron en su disco de remixes Bastards. Esa fue la primera conexión entre ambos. 2 años después, en 2014, Björk grabó voces originales específicamente para la banda. Dead Grips usó esos fragmentos en absolutamente todos los temas de Nicks on the Moon, el primer disco de su doble álbum, The Powers That Be. Lo más interesante es cómo se acreditó su contribución. En los créditos del disco, la voz de Björk aparece como Found Object, objeto encontrado. Y Björk, lejos de ofenderse, lo celebró. Escribió en su momento que estaba orgullosa de que su voz apareciera en el disco y encantada de ser su objeto encontrado. Entendió que para Dead Grips cualquier sonido es materia prima. No importa de dónde venga ni quién lo haya hecho. Lo que importa es qué puedes construir con él. En marzo de 2016, y he de decir que este es uno de mis favoritos, publicó un vídeo que se llamaba Interview 2016. Todos estábamos esperando esa ansiada entrevista, pero la verdad es que no fue una entrevista muy normal. El vídeo mostraba lo que parecía ser una entrevista convencional con el presentador Matthew Hoffman. El grupo estaba ahí sentado, respondiendo preguntas, aparentemente hablando de su música y proceso creativo. Pero había un detalle: todo el audio de la entrevista estaba reemplazado por canciones suyas. No se escuchaba ni una sola palabra de lo que decían, solo música. Esto es performance art puro. Es una obra sobre la idea misma de lo que debería ser una entrevista. Porque el contenido real no son las palabras, es lo que suena encima. Y eso encaja perfectamente con algo que Dead Grips han dicho varias veces, que no se consideran solo músicos, se consideran artistas de performance. La música es solo una parte de lo que hacen. El resto, los vídeos, las cancelaciones, las portadas, los puzzles que dejan a sus fans, todo eso es parte de la misma obra. Hay algo que mucha gente asume mal sobre Dead Grips, que después de anunciar su separación en 2014 desaparecieron. Y no es verdad, lo que pasó fue casi lo contrario. Ese mismo julio de 2014, junto con el anuncio de separación, publicaron Fellas on the Moon, la primera mitad de su doble álbum The Powers That Be, con Björk en cada tema. Y en 2015 publicaron la segunda mitad, Jenny Dead, además de un álbum puramente instrumental llamado Fashion Week. En 2016 llegó Interview 2016 y ese mismo año Bottomless Pit. En 2017 sacaron Asteroids, un mixtape de unos 22 minutos. En 2018 publicaron Year of the Snitch, su sexto álbum de estudio. Y en 2019, para celebrar el 30 aniversario de Warp Records, lanzaron Gmail and the Restraining Orders. Es decir, entre 2014 y 2019
Dead Grips sacó prácticamente un proyecto por año. Ni de lejos fue una banda callada. Hicieron giras, incluyendo una por Estados Unidos en 2023. Lo que sí es verdad es que a partir de 2019 el ritmo bajó drásticamente, sin nuevo material, sin anuncios, solo esa gira puntual de 2023. Y fue ese silencio, el de verdad, el que empezó años después de lo que la gente cree, el que dio paso a la parte más confusa de su historia. En febrero de 2025 se filtró una conversación de Andy Morin con un fan en el que aseguraba que el grupo se había disuelto, aunque también dijo que nadie podría predecir qué pasaría con el grupo. Durante meses, muchos fans dieron por hecho que esta vez sí era el final, pero en abril de 2025, MC Wright y Zach Hill publicaron en redes que el grupo seguía activo a pesar de los rumores. Solo ellos dos firmaron ese comunicado, sin Morin, y en noviembre de 2025, Wright y Hill anunciaron que estaban grabando un nuevo álbum. De nuevo, solo los dos, sin que Morin apareciera mencionado en el anuncio. ¿Qué significa esto exactamente para el futuro del grupo? Nadie lo sabe con certeza. Es posible que Morin ya no forme parte del proyecto. Es posible que sea otro giro más de una banda que lleva 15 años haciendo las cosas de forma imprevisible. Lo único seguro es que a día de hoy Dead Grips sigue vivo, sigue siendo impredecible y sigue generando la misma pregunta que llevan generando desde 2010. ¿Qué va a ser lo siguiente que hagan? Llenaban salas, hacían giras internacionales. La gente no solo iba a escucharlos, sino para presenciar algo, para ser parte de ese caos durante una hora. Nunca fueron un grupo de masas, nunca sonaron en la radio, nunca tuvieron un hit convencional, pero llenaban salas en todo el mundo. Hay artistas que cambian la música haciendo hits. Dead Grips lo cambió haciendo lo contrario, demostrando que no los necesitas. Hoy puedes escuchar su influencia en productores de hiperpop, en raperos experimentales, artistas como Arca, JPEG Mafia o incluso Kanye West, que contrató a Zach Hill como baterista para Jesus. Y también hay otro detalle que nunca dejará de sorprenderme. El saxofonista Donny McCaslin, que participó en Blackstar, explicó que David Bowie estaba constantemente descubriendo música nueva y que durante las sesiones hablaban sobre Dead Grips y sobre Boys of Canada. Además, comentó que le impresionaba la cantidad de música nueva que Bowie consumía incluso con 68 años. ¿Os imagináis a David Bowie escuchando Dead Grips por la mañana en su casa? Pero lo más importante que cambiaron no fue un sonido concreto, fue una actitud. La idea de que puedes hacer algo completamente inclasificable, tratar a la industria como material artístico, convertir una entrevista en una performance, anunciar tu separación sacando un disco y aún así mantener una carrera real con fans obsesivos y una influencia que crece cada año. Al principio de este vídeo preguntábamos qué tienen en común el punk, el noise hardcore, el hip hop y la electrónica experimental. Y la respuesta sigue siendo la misma. Nada, excepto en Dead Grips por lo visto, porque ellos no fusionaron géneros, no hicieron un híbrido, hicieron algo aún más raro. Demostraron que cuando algo es lo suficientemente caótico, cuando no intentas encajar en ninguna categoría, los géneros dejan de importar. Lo que queda es la energía, la intención, la arquitectura del caos, lo que sale por los altavoces. Y quizá eso es lo más punk que se puede hacer hoy. No gritar contra el sistema desde dentro de un sello grande, sino construir tu propio sistema al margen de todo. Donde una entrevista es una obra de arte, donde Björk es un objeto encontrado, donde Robert Pattinson graba guitarras con un iPhone y donde el silencio, cuando por fin llega, es tan importante como el ruido. Si te ha gustado el vídeo y quieres seguir viendo este tipo de contenido, acuérdate de suscribirte y darle a like. Nos vemos.